Si no, pues siguen diciendo aleluya. Capítulo 5 de la epístola a los Hebreos, verso 13 al 14. Les voy a pedir que estén muy pendientes, ¿ok? Una predicación que vamos a tener mucha información, mucha profundidad y no quiero que nadie se me pierda. Y si nadie entiende, por favor levante la mano, que hoy tenemos hasta las 14 de la noche. Amén. ¿Estamos ahí? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y subraye uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amante Dios, te damos gracias, gloria y honra. Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Y es tu palabra, Señor, la que venimos a exponer. Eres tú, Padre eterno. Dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este era Dios. Tú eres la palabra de acción. Cuando nosotros estábamos leyendo la palabra, yo les dije que subrayábamos uso, ¿verdad? Y fíjense que dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros buscamos la palabra uso. Nosotros diríamos uso de qué. Los que han leído la epístola, el escritor a los Hebreos va escribiendo esta epístola a prisa. Casi todos los capítulos terminan y no puedo seguir abundando porque es apremiante el tiempo. Es una epístola que fue escrita apremiante, una epístola que los hermanos necesitaban escuchar esta palabra. Y él se enfocó directamente en ir al grano. Y cuando ha desarrollado grandes capítulos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, comparando a Cristo Jesús, o no comparándolo, llevándolo y contrastándolo contra la ley, contra Aarón, contra Moisés, contra los ángeles, contra todo aquello que había sido tipo y sombra, Jesucristo es superior. Y él empieza, pero de esa forma, no, Jesús y Aarón en el orden sacerdotal, Jesús es el sacerdote perfecto. Aquellos tenían que ofrecer sacrificio, pero él no. Él se ofreció el sacrificio y en él no hubo pecado. Lo contrasta con la ley y dice que él es la palabra de poder. Lo contrasta con Moisés como un líder político, como un líder gobernante, y Moisés se quedó muy abajo. Él es el rey excelso, él es el rey de reyes, él es el señor de señores. Lo compara con los ángeles y dice, mire, este fue hecho un poco menor de los ángeles. ¿Por qué? Porque se hizo humano y ya no tenía la capacidad de eternidad igual que los ángeles. Pero él mismo es superior porque los ángeles mismos, cuando lo ven, tienen que adorarle. Ese es el Cristo que este escritor trata de hacernos entender. Y él, después de haber mostrado estas grandes, altas y bajas, estas maravillas de la palabra de Dios, esta revelación divina, que para mí la epístola a los Hebreos es nada más y nada menos que el índice de la escritura completa. Porque si la palabra de Dios nos revela a Dios cuando la leemos, la epístola a los Hebreos nos revela cuáles eran los pensamientos de Dios desde el principio. Amén. Entonces por eso tú puedes leer, Dios hizo esto, pero fue por él. Oh, mi alma te alaba. Dios hizo aquello, pero él era. Dios instituyó esto, pero era por él. Lo que ustedes disfrutaron se queda muy corto, pero aquella revelación. Oh, wow. Y cuando el escritor sigue ahí escribiendo a esa prisa, pero una profundidad del espíritu tan y tan grande, se da cuenta que aquella gente, debiendo ya ser maestros, necesitaban leer. Dijo, voy con tal velocidad en estas profundidades y me doy cuenta que ustedes no la van a entender. Son unos niños en la palabra de Dios. Y le dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Aquellas personas habían creído la escritura, estaban caminando, la estaban confiando, se estaba manifestando el Espíritu Santo a través de ellos, pero eran niños. Para los que por el uso, quiere decir que habían áreas que ellos no habían puesto por práctica. Entonces le dice, miren, sigue añadiendo,
No lo tengo aquí escrito, pero lo puedes estudiar. No dejando atrás los rudimentos. Entonces los rudimentos son los ABC, las cosas que tenemos que saber. El perdón de pecado, la resurrección de los muertos, el bautismo, la imposición de las manos. Él empieza a explicar todas estas grandezas, hermano. Esto no se va a quedar atrás, hermano. Él le dice, esto está, pero hay algo mayor.